van discriminando gradualmente formas, figuras, y esas formas o figuras pueden ser una palabra o pueden ser una letra, depende. Lo importante es saber qué clase de letra. A mi manera de ver, el error es que a un niño que está apenas desarrollando una motricidad, que la motricidad no tiene que ver solamente con su movimiento, sino con su mirada, con la agudeza de su ojo, lo ponen con una O así de grande en una pizarra, en vez de construir una O de este tamaño en la cual él pueda pasar por el hueco de la O y distinguirla un día de un palo largo detrás del cual se puede esconder y que cada que se esconde grita ahí. Y a lo mejor esa apropiación cinética de las formas le permiten trasegar a lo largo de una palabra completa y empezar a jugar y a ponerlas en órdenes distintos y construir castillos y hacer cosas que tengan algo que decirle a su cabeza. El problema es que estamos discutiendo hace 3 siglos si empezamos por la O, por la M, con la A, y resulta que nada de eso es escribir. La primera comprensión sobre escribir, o la primera confusión sobre escribir que yo tuve en mi vida, la tuve en segundo de primaria. Cuando en clases de sociales me contaron que Bolívar era un tipo pero tan inteligente, tan brillante, que era capaz de escribir hasta 8 cartas al mismo tiempo. Y ahí sí se me cruzaron los cables, porque yo con ese trabajo para escribir uno que es que se le duerme el brazo, el codo, el dedo, es engarrotado como pata de gallina amarilla, ¿no? Y ese sufrimiento y ese matoneo que le hacemos a los niños que escriban, que coge el lápiz y Bolívar escribía 8 cartas al tiempo. No me aguanté las ganas y pregunté que cómo hacía. Decía, pues tenía 8 secretarios y él escribía a sus generales y era tan inteligente que le iba diciendo al uno: señor general Santander, taque, taque, mientras él escribía y untaba la pluma en la tinta y toda esa cosa, pasaba al otro y le decía general Sucre, no sé qué, y estaba escribiendo para todos lados y se devolvía allá y no había perdido el hilo de lo que le estaba diciendo a Santander. Claro que uno no pierde el hilo, yo también soy capaz de hacer eso. Y entonces mi pregunta era, ¿y entonces quién era el que escribía? ¿Era Bolívar o era el secretario? Pues era Bolívar. El secretario solamente hacía dibujos de letras. Enséñele a escribir a los niños diciendo el cuento que tengan que contar. Vaya en tercero primaria tendrán la necesidad urgente de saber si empiezan por la O o por la Z. No se enreden en eso. El construir la palabra, el construir la conversación. Yo todavía veo maestros que le dicen a los niños en el salón, primero de primaria: a ver, niño, ¿a qué cree que vino al colegio? ¿A conversar? ¿A hacer visita? A ver, calladito, concéntrese, a ver, la A. No lo mate. No lo asesinen. Déjelo que converse. Quien no use eso, retomo lo de Mauricio. Quien no aprende a conversar nunca aprenderá a escribir, porque nunca tendrá nada que decir. Entonces, olvídense de eso por el momento y traten de que sus niños tengan cuentos. A ver, ¿qué cuento me vas a contar? ¿Qué pasó ayer? A ver, ¿y tú qué entendiste de lo que el compañero contó? Y entonces aprendamos a conversar y después escribámosle una carta al compañero, no sé con qué palabras, no importa, ya las aprenderás. Y verán cómo a los niños les da por leer y por escribir. El problema es que les enseñamos demasiado y no los dejamos aprender. Agregaría una idea a lo que dice Francisco. Esto fue un lío en el que me metió Melba, porque pues yo escribo muchísimo, he leído muchísimo, y alguna vez unas maestras en un colegio en el que yo trabajaba me dijeron que si les enseñaba a escribir y me volvió en 8 porque no sabía
cómo se enseñaba eso que uno sabía hacer. Y empecé a pensar, y empecé a trabajar con los niños, y mucho de lo que hay en este ensayo es una aproximación al trabajo directo con los niños que le dan a uno muchas veces las claves. Eso lo descubrí una vez leyéndoles en voz alta a unos muchachos de 6º grado un libro supremamente complejo, un libro de un autor de esos que nadie pasa por un colegio, que es Kazantzakis. Y empecé a escribirles, a leerles, y leí 2 páginas y les dije, bueno, mejor no les leo más. Y esto se volvió tremendo. Todos los días me buscaban que cuando seguía la lectura del libro. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Hombre, hay que descubrir un enigma. Ese libro de Kazantzakis, con el que yo hice este descubrimiento inicial, es un libro que se llama El Coloso de Marusi, que trata sobre toda la leyenda de Ícaro y toda la leyenda de Teseo y el Minotauro y el laberinto. Y yo dije, claro, la lectura es el laberinto. Hay que seguir un hilo, hay que seguir ese hilo de Ariadna para saber qué pasa. Y cuando yo estoy leyendo, siempre debo ir una página adelante en la cabeza. Qué lindo ese maestro que no lee todo, sino que le dice al niño, ¿y tú qué crees que va a pasar? Y entonces eso es interesante. ¿O qué crees tú que sucede en una casa tan pequeñita como la que se describe en este cuento? Miércoles. Hace 2 años, o 2, 3, 4 años, ya el tiempo se pasa muy rápido, me pidieron dictar un curso en una maestría de educación para profesores universitarios en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo no entendí bien porque soy un poquitico despistado, y entonces yo pensé que era para maestros de ciencias sociales de colegios, y siempre me pareció tan fascinante el cuento de Caperucita Roja, porque con Caperucita Roja puede entender uno todas las ciencias sociales si hace las preguntas adecuadas. Y llego yo y me encuentro unos profesores que eran de medicina, de no sé qué, de ingeniería, y como yo era eso lo que llevaba, yo dije, voy a ensayar a ver qué pasa, y le eché el cuento de Caperucita Roja, y el primer día no quedaron contentos. Imagínense, estaban haciendo una maestría para ser profesores universitarios, y viene un señor a hablarles de Caperucita Roja, pero el segundo día descubrieron que es que saber contar el cuento era muy importante para entender lo que era la investigación. Porque si cada uno daba datos distintos, es decir, tenía un relato distinto. Entonces, al fin, ¿qué pasó? A Caperucita se metió en el monte y allá la atrapó el lobo, fue el lobo que la encontró en el camino. Son 2 cosas distintas, 2 problemas de geopolítica. Imagínense, una cosa es invadir uno el país del lobo y otra cosa es que el lobo se salga de su país y lo atrape a uno. Pues no, ya cuando uno revisaba los datos, resulta que Caperucita invadió un territorio extranjero y entonces la lleva. Empiezan a entender cómo es la geografía política. Pero además siempre quedan unas preguntas de antropología complicadas. ¿Cómo era la estructura de la familia de esta Caperucita? Es decir, ¿quién era la abuelita al final? ¿Era la mamá de la mamá o la mamá del papá? Para mí que era la suegra de la mamá, porque si no, estando enferma y viejita y todo, y la tienen por allá lejos, sola, abandonada. ¿Ustedes no creen que esos son temas interesantes para trabajar con niños? Ahí está la lectura. A veces creemos que la lectura es el desciframiento de las frases que hay. No, esa no es la lectura. La lectura es la comprensión de algo que podemos transmitir con la palabra. Pero lo importante es el algo que está detrás de la palabra. Y por eso la lectura es mucho más
compleja, es un ejercicio de detectives. Es descifrar los enigmas que hay detrás de cada frase. Lean el periódico cada día. Hoy nomás estuvo aquí el presidente Santos. Si mañana alguien se ocupara de este foro, ojalá alguien lo haga en la prensa, van a empezar a descubrir el enigma. ¿Qué quiso decir el señor presidente cuando dijo buenos días maestros y maestras? ¿Será que es una cosa demagógica porque está en proceso de reelección y tal? ¿O será un mensaje que le manda Timochenko? Todo el mundo hace lectura. Y de pronto el pobre tipo lo único que quería era saludar a los maestros y las maestras. Y estaba muy emocionado porque después de todo lo duro que le han dado lo aplaudieron. Esas son lecturas también. Y usted tiene que leer los ojos, tiene que leer la cara. Y esto que les estoy diciendo sería muy distinto si no me vieran. Porque aquí ustedes me están viendo la cara. Y estoy haciendo pausas. Y me sonrío, a veces hago cara seria. Subo el tono de la voz, la bajo. Entonces, para mí la lectura es la fascinación de la conversación entre un ser humano y todo el universo de significados que puede cruzar con otros seres humanos. Eso es leer. No hay nada más fascinante que la lectura que hacen todo el tiempo un par de enamorados. Y al final de un largo rato de estarse dando besos y abrazándose y conversando, el adolescente le pregunta al adolescente, ¿pero estamos bien? ¿Qué crees? Después de este espectáculo en clase de matemáticas, ¿no? Eso es la chupalina, la vaina, todo, y no saben si están bien. Hay un dilema, hay un enigma que hay que resolver, y esa es la poesía. La poesía es una búsqueda de todos esos enigmas y se vuelve más oscura porque está llena de metáforas, y entonces resulta que uno ya no tiene ojos sino tizones encendidos, y ya no tiene dientes blancos sino perlas en la boca. Mejor un monstruo. Si uno le pone a leer textualmente un poema, debe ser un monstruo, y esa señora tiene un poco de perlas en la boca, ¿cómo le fastidiarán? No es eso lo que quería decir. Y escribir, ¿qué es? Pues escribir es ponerse en el tránsito de proponerle enigmas a otros. Es ponerse en el tránsito de rescatar la memoria propia. Y hay tantas cosas que cuando las escribo suenan distintas a cuando las digo. Esto que les estoy diciendo no lo podría escribir porque es dicho. Pero si estas ideas las quisiera escribir, ustedes aquí las van a encontrar. Y ya no suenan igual, suenan distinto, porque el lenguaje escrito puede usar otras palabras. No, donde yo me ponga a decirles a ustedes muy buenos días, buenas tardes, qué rico estar con ustedes, mi alma se siente enamorada profundamente de la palabra que vuela en el aire, ágil, y va de una boca y se mete por un oído, y allí resuena en las circunvoluciones cerebrales generando nuevas sinapsis. ¿Ustedes les parece que es claro eso? No, pues yo ahora estoy improvisando, yo que lo podría hacer, pero no me suena, ese yo no soy. Pero a lo mejor ustedes leen aquí, van a encontrar algo de eso en el escrito, porque yo aquí estoy hablando de cómo jugar con las letras y cómo jugar con las palabras, y cómo una A no es una A, y cómo una palabra no es una palabra, y cómo, ¿qué pasa si ustedes, pongo este dato de lectura y escritura, barco, ¿cuántas clases de barco puedo entender detrás
de la forma como está escrita la palabra. Es lo mismo barco con una letrica chirriquitica en el principio de una hoja tamaño carta. ¿Y qué pasa si no es eso, sino que es un barco con unas letras así de grandototas que está encima de una caja cerrada? ¿Significa lo mismo? No es lo mismo. Si un niño ve unas letrotas que dicen barco encima de una caja cerrada con papel de regalo, dice: en esa caja debe haber un barco. Si yo leo barco en una letrica chiquitica de computadora a principio de una página, dice: ve, alguien empezó a escribir una cosa y la dejó incompleta. La caligrafía hace parte de la escritura. Es como hablar duro o hablar pasito. Y entonces miren todas las maravillas que ustedes pueden hacer para jugar con las letras, con las palabras, con los niños, para que ellos descubran que cada letra está viva, que puede caminar, que una letra rosada es distinta de una letra verde, que esto sobre morado es diferente, que ese tipo de letra es distinta a ese otro tipo de letra que dice todos aprender. Y eso es simple culequera, o también me ayuda a comprender significados. Bueno, esto un poco tal vez sea lo que encuentran aquí. Gracias. El otro. Somos muy expertos en adivinar rápidamente lo que le falta, pero es difícil reconocer lo que tiene. Hoy día, yo diría que los niños escriben mucho más de lo que escribimos los adultos, y escriben mucho antes de lo que logramos escribir nosotros, si por escribir se entiende la necesidad de decirle algo a alguien. Hay dos maneras de entender escribir. Una es hacer los garabatos que me ponen en el tablero y hacerlos parecidos, y hacer una plana, o hacer la M con la A o la B con la U o lo que sea. Eso es una cosa, que eso no es escribir, eso es pintar letras. Pintar letras es complicadísimo, complicadísimo. El ejercicio neurológico que se requiere para pintar letras no debería iniciarse, de verdad, no se logra antes de los 8, 9 y a veces de los 12, 15 años. Todavía los bachilleres uno los ve con unas letras vacilantes todavía en séptimo grado, chicos que les han enseñado a escribir en letra corrida, están cambiando la letra, y si les enseñaran la otra, pues se empiezan la corrida, porque la letra empieza a ser parte de una definición de personalidad. Nada de eso es escribir, ¿está claro? Escribir es sacar el celular y mandar mensajitos en clase, eso sí es escribir. Me demoro 1 hora, está más mamona esta clase que el carajo. Uy, la profe se le chispoteó y le va a cascar a Federico. Eso es escribir, eso ya empieza a decir cosas. ¿Cómo hacemos para reconocer qué nivel de escritura tienen los niños? Que no es de caligrafía. Porque una cosa es empezar uno a identificar las palabras, a usar las palabras, a enriquecer el vocabulario, a saber para qué se usa, y de repente si los maestros, no sé, se les ocurrieran cosas más creativas, como por ejemplo vamos a jugar a los emails dentro de la clase, y entonces a ver quién logra decirle la cosa más divertida a otro. Tienen toda la hora, a ver, y vamos con lecciones, se la pasan leyendo y escribiendo. Nosotros jugábamos, ellos leen y escriben todo el día. Entonces ahí ya tiene uno un elemento muy importante para mirar. La otra cosa, que eso se relaciona con la evaluación, entonces ¿qué diablos es lo que estamos evaluando? La capacidad de escribir o la capacidad de pintar letras.
Porque hay niños que tienen una enorme dificultad para pintar las letras. Eso que llamamos la caligrafía. Y resulta que lo que calificamos es eso. Mi amor, pero ¿qué estás escribiendo aquí? Pero mira que no sé qué. Claro, si el niño tiene dificultad en pintar las letras, a veces va a tener dificultad en separar las palabras. Y no todos los niños, ese cuento de que el mismo tipo de letra le sirve a todos los niños, no es mentira. Hay unos niños a quienes les sirve más la letra cursiva y otros niños que les va mejor con la letra script. Y en el mismo salón puede haber de todos. Entonces, ¿cómo hacemos si la maestra o el maestro solamente está trabajando un tipo de letra? Porque en este colegio se enseña la escritura script, porque una psicóloga una vez en una pesadilla dijo que esa era la vaina. Resulta que la escritura script tiene un montón de cosas complicadísimas, porque la B y la P, la Q y la B y la D, la Q y la P, bueno, todas son iguales. Es un problema de lateralidad, si el palo es a la derecha, de si es a la izquierda, eso tiene implicaciones. Pero resulta que hay niños que tienen estructuras neuronales que les permiten hacer las distinciones muy rápidamente. Hay otros que prefieren ver la palabra completa e identifican de golpe es la palabra, ¿sí? Pedro, pero no esa vaina no. Entonces, ¿cómo les estamos enseñando o cómo les estamos permitiendo que aprendan? Es un dilema. Ahí surgen preguntas bien interesantes para los maestros. ¿Qué pasa si el niño, ahora que hay computadores, que hay tabletas, que hay todos estos medios que trabajan los teclados, donde no hay que desgastarse en la caligrafía? ¿Qué pasa? El niño ahí también comete los mismos errores que cuando los hace caligráficos. Ahí los profesores pueden encontrar muchas claves para evaluar la comprensión de las palabras, el significado de las palabras, la estructura sintáctica de las palabras, el uso de los verbos del presente, del pasado. Y yo creo que de eso se trata evaluar, que no es calificar. Ojalá no pongan notas. Los niños hasta quinto primaria no deberían tener notas de nada, deberían tener valoraciones, que es diferente. ¿Qué pasa si ustedes van al médico? Usted se va para el médico, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que le pregunta el médico a usted? ¿Que a qué fue? ¿Que qué le pasa? ¿Que qué tiene? Ustedes le preguntan a los niños en primero de primaria, su merced, ¿a qué vino? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? No, hay que aprender este año a leer y escribir, porque si no perderás el primer año de tu vida. ¿Y qué es lo que hay que leer tan urgente en primero de primaria? Leer a la profesora es importante, saber si está de mal genio. Si no, si el compañero me va a cascar. Esas son lecturas trascendentales, pero no leen el Espectador, ni la Semana, ni esas cosas. Lo que les interesa leer, cuando llegan ya lo saben leer, que es Coca-Cola, Cheetos, Crispy, eso ya saben leer cuando llegan. Fíjense que lo que les estoy diciendo no son chistes, son cosas que ustedes pueden verificar, porque transmiten significados dentro de un concepto semiótico más amplio, que no es solamente el fonético, también el semiótico, el visual. Coca-Cola son letras, pero además es un dibujo que uno reconoce, aunque esté en otro idioma, aunque esté en coreano. Entonces hay una capacidad muy grande de los niños de leer que no vemos. Mi recomendación es: traten de descubrir todo lo que el niño tiene. ¿Por qué? Porque sobre lo que el niño tiene es que es posible hacer desarrollos ulteriores.
En cambio, sobre lo que le falta, lo único que uno logra es bajarle la autoestima y decirle esto es harto, esto es aburrido, y ese es un mensaje que deja un rezago muy fuerte. La segunda pregunta era... sobre las recomendaciones ya se las di. Bueno.